Buenas tardes, bienvenidos al segundo Congreso Internacional de Enfermedades Digestivas. El día de hoy traigo para ustedes un tema de suma importancia y de mucha utilidad en la práctica clínica actualmente, que es la cirrosis. Hoy hemos titulado esta presentación como el ABC de la cirrosis. En sí nos vamos a dirigir o enfocarnos en tres aspectos. En la definición clínica de la enfermedad, la cual hemos visto desde el inicio de nuestra formación hasta eh, la práctica clínica. Vamos a enfocarnos en las complicaciones de la cirrosis y cómo a lo largo de los años va cambiando el manejo en estas complicaciones. Y por último mencionaremos los estadios que se utilizan para poder clasificar la enfermedad. Me presento con ustedes, yo soy Verónica Jarrín, médico gastroenteróloga, me formé en la Universidad de Guayaquil como médico general, en la Universidad Pediátrica de San Petersburgo como gastroenteróloga, realicé una maestría en alta dirección, un diplomado en nutrición clínica y actualmente me encuentro cursando una maestría en nutrición. La nutrición realmente es muy importante en la especialidad de gastroenterología. Espero que se preparen, pónganse cómodos. Trataré de ser muy concisa en el tratamiento de cada complicación, dejar un mensaje muy claro para ustedes para que lo pongan en práctica en su atención con los pacientes. La definición de cirrosis va cambiando a lo largo de la historia, así como se va actualizando el diferente manejo de las complicaciones. El cambio que ha tenido es que la cirrosis actualmente se considera una enfermedad reversible. Podemos decir, pero el paciente ya está cirrótico, ¿cómo va a revertirse? Es- Este tema de reversibilidad se menciona no en todas las etiologías, sino en casos específicos en los cuales se ha visto la reversibilidad, como son en casos de hepatitis C y enfermedades biliares. Hay que recalcar que no es en todos los pacientes, lamentablemente. La definición de cirrosis se da más en un aspecto histológico, mencionando a la cirrosis como una fibrosis hepática con áreas nodulares de hepatocitos. Estos presentan nódulos de regeneración y va a depender mucho de en qué estadio se encuentra el paciente, si es que ya existe una hipertensión portal clínicamente significativa o no. Y dependiendo de esto, el paciente va a tener resultados diferentes, complicaciones diferentes, manejos diferentes y posibilidades de vida. La etiología es diferente reconocerla, dependiendo si es causa viral, si es causa autoinmune, causa alcohólica, porque dependiendo de eso podemos dar un tratamiento más dirigido, pero bueno, las causas de la cirrosis son múltiples, existen varias etiologías y en sí el tratamiento de base no cambia, independientemente de la etiología. Las manifestaciones clínicas las hemos visto desde nuestro tercer año de medicina en semiología y es fácil reconocer a un paciente cirrótico cuando ya está en fases avanzadas. Pero la intención no es esta, la intención es reconocer a un paciente cirrótico cuando nadie lo ha hecho, cuando no tiene manifestaciones clínicas. Al inicio el paciente puede estar asintomático y poder detectar eh, el primer cambio que puede ser detectado a través de un examen físico, cuando palpamos un hígado aumentado de tamaño. Ya conforme va avanzando la enfermedad, esta hepatomegalia desaparece, el hígado se convierte chico y ya no es palpable. Pero pueden aparecer otras manifestaciones, como son las manifestaciones cutáneas. En los pacientes cirróticos podemos observar las arañas vasculares, la telangiectasia, el eritema palmar, los cambios de colores. El cambio de color se ve más en cirrosis de etiología biliar y por hemocromatosis. De ahí eh, puede ser que el cambio de color en un paciente no sea percibido fácilmente a la primera, a menos que nosotros le hayamos hecho seguimiento y nos acordemos los tonos que hemos visto antes en el paciente. En un paciente cirrótico avanzado, ya vamos a observar ascitis, edema de miembros inferiores, ginecomastia.
ictericia marcada, atrofia muscular, un paciente que por su catabolismo que va aumentando, eh, el músculo se va destruyendo, se vuelve caquético. Y ahí es donde importa el abordaje nutricional del paciente cirrótico. Se va a restringir en proteínas de origen animal y es difícil que un paciente se alimente más de proteínas de origen vegetal. Y es por eso que la descompensación va de la mano con la malnutrición en un paciente cirrótico. También en el examen, en los exámenes complementarios, a todo paciente se le pide una biometría como, como mínimo y se puede captar en esos pacientes que hay anemia, puede ser de origen ferropénico, puede haber anemia eh, por deficiencia de ácido fólico, en los pacientes que su cirrosis es de origen alcohólico. En muchos casos, la cirrosis ha sido diagnosticada, detectada, porque el paciente maneja niveles bajos de plaquetas, existe una trombocitopenia, haciendo énfasis que no toda trombocitopenia es cirrosis. También podemos observar alteración de la fórmula blanca o una pancitopenia, es decir, descenso de las tres fórmulas de la biometría. En la bioquímica sanguínea se detecta y es algo en lo cual hay que estar muy pendientes, que son los electrolitos. La función renal también es importante, va a haber un aumento de bilirrubina, un aumento de urea. La elastografía, que es el FibroScan, hoy en día es más fácil encontrarlo. Los hepatólogos suelen tenerlo en su consultorio. Los lugares donde hace exámenes de laboratorio, eh, bueno, los lugares grandes tienen elastografía transitoria y en ellos se va a poder detectar que existe un aumento de la fibrosis hepática. Si existe de 10 a 15 kilopascales, ya hablamos de una fibrosis hepática avanzada. Si existe más de 15 kilopascales, ya es sugerente de cirrosis. Cuando es difícil acceder a el FibroScan, también podemos utilizar otros métodos, como es el FB4. Este se lo puede utilizar incluso en calculadoras, en aplicaciones de teléfono o en la web, en las cuales ingresando datos bioquímicos pueden dar más o menos un valor que nos dé sugerencia de cirrosis. El ultrasonido es básico en un paciente cirrótico, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Recordemos que en un paciente que tiene cirrosis hay que pedirle una ecografía de 3 a 4 meses, si no es posible cada 6 meses, para detectar la presencia de hepatocarcinoma. Y en el diagnóstico vamos a ver un hígado pequeño que presenta nódulos. La biopsia es el gol estándar de la cirrosis, pero es un método invasivo y no siempre vamos a poder acceder a él, ni siempre tenemos que acceder a él realmente. La medición del gradiente de presión venosa hepática es el gol estándar para determinar la hipertensión portal, pero tampoco podemos acceder a él fácilmente. Y por último, la endoscopía, que es el método ideal para poder detectar la presencia de varices esofágicas, varices gástricas y más que detectarla, poder brindar un tratamiento. Ahora, ya sabemos que el paciente está cirrótico, pero es importante poder estratificar si es compensado o descompensado. Si el paciente es compensado, saber si tiene o no tiene varices esofágicas y si está descompensado, saber con qué se está descompensando. Y es ahí donde entra esta diferenciación en el paciente cirrótico para poder hacer una prevención. Con este esquema vamos a poder visualizar el manejo, el objetivo en el manejo de cada uno de los pacientes. En el paciente cirrótico compensado y el paciente cirrótico descompensado. En el paciente cirrótico compensado, eh, vamos a diferenciarlo si tiene hipertensión portal clínicamente significativa y si no la tiene. Si realizamos un FibroScan y tiene los kilopascales menor a, por decirlo, a 20, menos de esto, eh, es una hipertensión portal que no es clínicamente significativa y si tiene más de 25 ya es clínicamente significativa.
En estos casos, se puede evitar desarrollar la hipertensión portal clínicamente significativa o prevenir la descompensación. ¿Qué hay que hacer? Hay que suprimir el factor etiológico, hay que confirmar y mantenernos en la ausencia de varices esofágicas, eh, tratar de mantener una rigidez hepática menor a 12 kilopascales y las plaquetas más de 150. Si el paciente ya se descompensó, si ya tuvo su primera descompensación, si ya sangró por primera vez, ya acumuló líquido por primera vez, ya tuvo ascitis, si ya hizo su episodio de encefalopatía, nuestro objetivo en el tratamiento va a ser evitar que recurra. Y si ya tiene una cirrosis hepática descompensada, recurrente, que ya hizo ascitis a cada rato, ya sangró como 3 veces, ya pasa en encefalopatía, vamos a detectar el factor etiológico que está produciendo esta descompensación y vamos a dar tratamiento para eso. Vamos a evitar que el paciente muera y, si es posible, que entre en lista de trasplante. Entonces, el paciente que está descompensado, nuestra intención va a ser llevarlo a la compensación. ¿Cómo lo hacemos? De igual forma, tratando de suprimir el factor etiológico, mantenerlo más de 12 meses sin ascitis, sin encefalopatía, sin hemorragia, y controlar ciertos parámetros de laboratorio, como es el INR, la bilirrubina y la albúmina. Vamos a ver ya a lo largo de la charla que estos parámetros ayudan a poder establecernos en algún punto del Child-Pugh, y según eso nos va a dar el porcentaje de supervivencia del paciente. Hablando brevemente de la fisiopatología, existe un aumento de la presión sinusoidal y este es el inicio de todo. Cuando el cuerpo trata de compensarse en este desequilibrio, se mantiene en una cirrosis compensada. Si es que hay ascitis, es una ascitis respondedora a terapia habitual con diuréticos. Luego de que ha pasado un tiempo, empiezan a existir mecanismos de descompensación. Ya no solamente hay un aumento de la presión sinusoidal, sino que también existe una vasodilatación esplánica, una vasodilatación periférica, se dilatan todos los vasos del cuerpo, se detecta como una disminución de líquido, hay una hipovolemia efectiva, se empieza a activar ciertos mecanismos como es el sistema nervioso simpático, la vasopresina. Y es ahí donde empiezan las complicaciones de manera más acentuada. Si hay retención de agua, eh, se produce una hiponatremia dilucional. Hay retención de sodio, se mantiene una citis refractaria. Hay una vasoconstricción renal, se desarrolla el síndrome hepatorrenal. Entonces, veamos que en el paciente cirrótico, el cuerpo, al tratar de mantenerse en equilibrio, crea mecanismos que lo van descompensando. Y es un círculo vicioso. Trata de compensar algo, pero esa respuesta para tratar de compensar algo descompensa otra cosa. Y así es como actúa la cirrosis. Eh, Veamos cómo la fisiopatología es importante en esta enfermedad. El entenderla y poder dar tratamiento para estos cambios que van surgiendo en la enfermedad es importante. Estar actualizados y saber que las guías cambian y tal medicación ahora es mejor que otra, y poder implementarla es importante a nosotros como médicos, pero también nos hace un llamado de atención de, de poder asimilar qué tan complicada es la cirrosis para los médicos. Ahora más complicada es para un paciente que se le da el diagnóstico de cirrosis, hacerlo con mucha empatía, explicarle de qué se trata la enfermedad, porque aunque la gente ha escuchado mucho de cirrosis, no comprenden. Y también tomar en cuenta que una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, cirrosis, cáncer, una enfermedad de transmisión sexual, es muy difícil aceptarla. Entonces, cuando nosotros le explicamos al paciente su diagnóstico, le explicamos que es importante que él acepte la enfermedad para que pueda ser consciente de qué debe tratar, ayudarlo a salir de la negación. Para nosotros como médicos, no solo
es importante dar el diagnóstico de una enfermedad y decirle, este es su tratamiento y tome esto. Es importante también que el paciente adopte estos cambios, acepte el diagnóstico y acepte la medicación que debe tomar. O si no, hemos hablado de por gusto, enviamos medicación de por gusto, estamos atendiendo a un paciente sin un objetivo. Y recuerden que en la cirrosis los objetivos están bien marcados de acuerdo al estadio de la enfermedad. Ahora, para poder mantener a un paciente alejado de la descompensación, un paciente que es cirrótico compensado, podemos utilizar varios, varios métodos, como es el FibroScan y el recuento de plaquetas. Si un paciente cirrótico tiene menos de 15 kilopascales en el FibroScan, si tiene más de 150 en plaquetas, es un paciente ideal, es un paciente que está compensado totalmente. Entonces, a menos que no exista una manifestación de descompensación, le decimos, le vamos a hacer un control anual con, con FibroScan. Y las plaquetas, bueno, eso fácilmente se puede pedir en un examen de laboratorio. Ahora, si el paciente tiene más de 25 kilopascales, ya entendemos que hay una hipertensión portal. Es un paciente que tiene riesgo de desarrollar varices, es un paciente que tiene riesgo de sangrar. Entonces, fácilmente podemos decirle que empiece a tomar los betabloqueantes. Dentro de la toma de betabloqueantes, se menciona el control de la frecuencia cardíaca, pero también podemos explicarle al paciente que este medicamento eh, puede dar ciertos efectos adversos para que él detecte si se siente más débil. Si los pacientes pueden controlarse su frecuencia cardíaca, es ideal, pero muchos pacientes no pueden hacerlo o es difícil entender cómo hacerlo. Y podemos explicarle de los efectos adversos que produce la medicación, porque recuerden que si, si se hace un mal uso de cualquier medicamento en la cirrosis, disminuye la supervivencia de vida. Y el carvedilol, actualmente en la guía de Baveno actual, que cambia constantemente, se recomienda el uso de carvedilol y ha demostrado que este es más efectivo y es superior al propanolol, al labetalol y otros betabloqueantes. En el tratamiento de la hipertensión portal también podemos buscar signos endoscópicos y fuera del tratamiento de hipertensión portal, sino más enfocado en el tratamiento etiológico, si existe una supresión del factor etiológico y vemos rigidez hepática menor a 25 kilopascales y ausencia de varices, le decimos al paciente suspenda su beta bloqueante. Si se mantiene su rigidez hepática o es superior a 25 kilopascales y hay presencia de varices, le pedimos que lo mantenga. Ahora, vamos a hablar de más enfocado en las complicaciones de esta enfermedad. La cirrosis tiene una de las complicaciones más fatales, que es la hemorragia digestiva. Hay una mortalidad del 70% al año a causa de esta complicación. Y eh, es importante también la fisiopatología. En el paciente cirrótico, el flujo que antes pasaba por el hígado cambia. Entonces existe una redistribución y este flujo se distribuye por otras partes. Va por los vasos cortos, va por los vasos esofágicos y produce varices gástricas, varices esofágicas. Y la mayoría de pacientes que sangran puede ser por varices gástricas, esofágicas, por hipertensión, por gastropatía, por hipertensión portal, puede ser también por varices duodenales, que es menos frecuente, pero recordemos que el paciente cirrótico, como un paciente no cirrótico, tiene riesgo de sangrado por otras causas, como son enfermedades ulceropépticas, también una gastritis erosiva. Entonces, no creamos que todo paciente que tiene cirrosis y tiene hemorragia digestiva es por varices. La fisiopatología en el sangrado digestivo también está centrado en la hipertensión portal, como en todas las complicaciones, o la mayoría. Va a haber un incremento de la resistencia hepática, pero dada por dos mecanismos, tanto un componente funcional como un componente mecánico. Y lo bueno es que podemos dar tratamiento dirigido a estos dos componentes. El tratamiento, el componente funcional, vamos a dar el betabloqueante
y el componente mecánico ya hacemos más, nuestro tratamiento más dirigido. El screening de varices esofágicas es muy importante en el paciente cirrótico. Según el Baveno actual, se divide en varices grandes y varices chicas. Así es como se describe. Realmente antes existía otra división, no hace mucho, que era más, servía más de orientación para cuando el médico endoscopista hace el reporte, el informe, y otro médico lo lee. Eh, pero bueno, ahora esta es la clasificación. Varices grandes, varices chicas. Si hay o no presencia de signos rojos. En la clasificación de Japón 2004 menciona otros parámetros, como es la localización de las varices, como es el color, el aspecto, si hay o no puntos rojos. Pero bueno, en sí, para la práctica clínica es importante saber que hay que hacer un screening de varices esofágicas. No vamos a profundizar mucho sobre eh, en sí lo endoscópico. Ahora, en la profilaxis del paciente cirrótico, en la profilaxis primaria de la hemorragia digestiva, si un paciente con cirrosis y no tiene varices eh, y no ha sangrado, ¿verdad? No hay varices. En este paciente no está indicado darle beta bloqueante. No es que todo paciente cirrótico se le da beta bloqueante, no es así. Si la cirrosis está compensada y no tiene varices, en la primera endoscopía hay que repetirla después de 3 años. Si hay evidencia de descompensación hepática y y se hace una endoscopía y no hay varices, se repite anualmente. En el caso de una descompensación hepática. Otra situación clínica es el paciente cirrótico, pero que tiene varices pequeñas, varices que no han sangrado. En este caso, si el paciente se mantiene en un estadio de Child B o C, o tiene presencia de signos rojos, se le da beta bloqueantes. Si no hay un riesgo aumentado, no se ha demostrado que el beta bloqueante dé un beneficio a largo plazo. Y si las varices son pequeñas, repetimos la endoscopía cada año, cada 2 años. En los pacientes con cirrosis y varices grandes sin sangrado, sugerimos dar betabloqueantes o bandas. Si el paciente no puede tomar betabloqueantes porque no los tolera o por alguna causa, se realiza ligadura con bandas. En los pacientes que se inicia los betabloqueantes, para poder ajustarlos hasta la dosis máxima, no es indispensable hacerle un control con endoscopía. Si se liga al paciente con bandas, es importante repetir la endoscopía cada 2 semanas para obliterar totalmente las bandas, totalmente las varices. Y la intención es que estas varices desaparezcan o lleguen a tal punto que ya no se pueda ligar más. Luego de que las varices han desaparecido, ya están en total obliteración, hacemos una vigilancia cada 3 meses. Y para evaluar la recurrencia podemos hacerla cada año o si está dentro de las posibilidades del paciente o del sistema público del país en el que nos encontremos, podemos hacerlo cada 6 meses. Ahora, la hemorragia aguda por varices es importante enfocarla cuando estemos en ese momento. Entró el paciente porque sangró debido a sus varices. Se hace, o bueno, un paciente cirrótico que tiene hemorragia digestiva y no sabemos por qué ha sangrado. Tenemos que hacer una reposición de la volemia, hacer corrección de anemia. Ojo con pensar que por cada hematemesis que el paciente haga, se le pone una unidad de glóbulos rojos. Mucho ojo también con la hemoconcentración que tiene el paciente que pierde sangre de forma aguda. Y hay que tratar de llevar al paciente a una corrección de anemia hasta 8 de hemoglobina. Hay ciertas guías que mencionan tratar de reponer hasta 9 de hemoglobina a los pacientes que tienen riesgo cardiovascular. La intubación orotraqueal debe
Debe darse prioridad a un paciente que no tiene buen manejo, eh, no tiene un buen manejo, no tiene un buen estado de conciencia, un paciente que tiene riesgo de broncoaspirar. En esos casos hay que proteger vía aérea, hay que intubar, hay que evitar sonda nasogástrica. En ciertos lados se lo hace, pero las guías mencionan, hacen mucho énfasis en evitar colocar sonda nasogástrica en un paciente que entra por sangrado digestivo. No es que la sonda vaya a perforarle las varices, no es eso, sino que no se ha demostrado beneficios. Y tratar de hacer la endoscopia las primeras 12 horas. Si un paciente está sangrando un viernes porque no hay endoscopista sábado, domingo, no es que nos vamos a quedar tranquilos. El paciente potencialmente que va a volver a sangrar y puede morir. Recuerden que la hemorragia digestiva es la complicación que tiene un desenlace más fatal de todos. Ahora, si el paciente ya sangró, sobrevive al sangrado, recuerden que es fatal esto, sobrevive al sangrado, debe recibir tratamiento para prevenir que vuelva a sangrar, debe recibir betabloqueantes y si usa las ligaduras de varices más betabloqueantes, mejor. Eh, Buscar la mejor opción para la profilaxis secundaria, repetir, si se hace la ligadura, igualmente, repetir cada 2 semanas para buscar la obliteración de las varices en su totalidad. Después de lograr la obliteración, repetir cada 3 meses. Luego que el paciente entró en recurrencia, repetir cada 6 meses o cada año. La encefalopatía hepática es una disfunción cerebral que se causa por la insuficiencia hepática, ya sea esta crónica o aguda, o derivaciones portosistémicas. En estos pacientes es muy importante detectar si realmente tienen encefalopatía. Y es que no es fácil detectarlo en todos. Hay ciertos centros que cuando ya se los deriva para centro de trasplante, hacen un trabajo multidisciplinario incluido con psicólogo y por medio de test pueden detectar si el paciente tiene una encefalopatía subclínica porque a simple vista no podemos detectarla, no hay alteración de la función neuromuscular. Entonces, el primer estadio, en sí, el estadio subclínico se lo hace solo a través de test. ¿Cómo podemos detectar si existe encefalopatía en un paciente? Generalmente, el paciente va a tener trastornos del sueño en el primer estadio. Entonces, sus familiares quizás no perciban ninguna alteración. Ustedes les preguntan, ¿han notado que ha cambiado? Ellos van a decirles que sí cuando detecten que tiene un habla incoherente, cuando lo vean desorientado, somnoliento, eh, estuporoso. Y es diferente porque ya es avanzado, ¿verdad? Pero el paciente, si le preguntan, ¿puede dormir bien? Y ya ven que hay una inversión del sueño y vigilia, se encuentra en estadio 1 de encefalopatía. Recuerden también que los pacientes no siempre van a estar encefalopáticos. Hay pacientes que tienen una encefalopatía episódica, eh, otros que su encefalopatía es muy mínima eh, y otros que recurre constantemente el cuadro de encefalopatía. Las causas por las cuales se va a producir encefalopatía son varias. En sí está basado en el incremento de la producción de amonio, en la disminución de la excreción de amonio, en el incremento de la neurotoxicidad. En un paciente encefalopático hay que ver si es que tiene factores de riesgo, algo que nos manifieste que está haciendo infección. Si es un paciente que está estreñido, le están dando medicación porque no puede dormir, entonces le puede generar neurotoxicidad. Un paciente que está sangrando, y quizás no es un sangrado evidente, está haciendo cacas negras y no se han dado cuenta. También puede ser deshidratación por el uso de los diuréticos. Entonces, toda la medicación que se usa para compensar al paciente también puede, en su mal manejo, descompensarlo. Entonces, es un ejemplo de laxante para evitar la misma encefalopatía. Hay que explicarle al paciente, mire, tengo la intención que usted haga heces blandas eh, unas 3 veces al día, pero ojo con las diarreas, porque pueden deshidratarlo y lo van a descompensar.
Para el diagnóstico presuntivo de la encefalopatía, se hace un laboratorio de rutina en el cual se incluye PCR, PCH y el control de electrolitos. Se busca infecciones, tanto la primera y la más común, que es la peritonitis bacteriana espontánea, seguida por las infecciones urinarias. Ojo también con infecciones que se puedan escapar, como infecciones respiratorias, se pide de ley una radiografía. Al paciente que entre encefalopático, descartamos que no exista peritonitis bacteriana espontánea, el ingreso se le hace punción y estudio de líquido acítico, se le hace un examen de orina, se le hace una radiografía, observamos por ahí si en la piel o partes blandas existe alguna lesión. Cuando no encontramos un foco, tenemos que ir más allá, no olvidar las infecciones odontológicas, las infecciones de causa otorrinolaringológica. En la literatura mencionan encefalopatía por causa de una sinusitis. Entonces, no olvidemos esas pequeñas áreas las cuales pueden estar un poco olvidadas en causa etiológica de una encefalopatía hepática. Eh, claro que también hay que sospechar en otras causas como causas neurológicas, cardiovasculares, el consumo de drogas, un paciente que sigue manteniéndose en el consumo de alcohol. eh, ya vamos a mencionar sobre solicitar amonio en estos pacientes. Y si hay convulsiones, temblores, también hay que descartar otro tipo de causa que esté produciendo alteración de la conciencia que no sea una infección. El amonio. El amonio, pedirlo rutinariamente, no. Cuando nos formamos, nosotros sabemos que puede haber encefalopatía por el aumento de amonio y nos quedamos con eso en nuestra mente. Todo el amonio, todo es el amonio en el paciente cirrótico. Y realmente no es así. El amonio no es una herramienta diagnóstica. Existen ciertas situaciones como la infección que sí puede elevar el amonio, pero existen encefalopatías en las cuales el amonio puede estar normal. Cuando ya sabemos que el paciente tiene encefalopatía, no hay que estarle pidiendo amonio a cada rato porque el amonio no marca la severidad de la encefalopatía. Puede ser que el cuadro de encefalopatía ya se resuelva y el amonio siga elevado. Incluso con tratamiento puede seguir elevado. Entonces, no creamos que el amonio es el compañero fiel del paciente cirrótico. Tenemos que cambiar ese pensamiento. Eh, no pedirlo de forma rutinaria. Ahora, la profilaxis en el paciente con encefalopatía podría a la vez ser de las complicaciones la que es fácil manejar, pero a la vez hay pacientes con encefalopatía que tienen un muy mal manejo. Como profilaxis primaria, no existe eh, una profilaxis primaria recomendada, es decir, un paciente que nunca tenía encefalopatía, vamos a darle lactulosa todo el día. Realmente no está descrito eso. Eso sí, si el paciente sangra, si tiene una hemorragia digestiva, tratemos de evacuar esa sangre del tubo digestivo para evitar que desencadene una encefalopatía. En los pacientes con una profilaxis secundaria, es decir, ya hizo un cuadro de encefalopatía, en esos pacientes sí vamos a decirle tome lactulosa de 15 a 20 miligramos al día para tratar de realizar posiciones blandas, evitando la diarrea. En pacientes en los cuales es difícil el manejo solo con lactulosa, incorporemos rifaximin, 550 miligramos 2 veces al día o 400 miligramos 3 veces al día. La rifaximina difícilmente va a incluir en los seguros sociales, es cara y peor aún si le decimos al paciente que tiene que tomarla 3 veces al día. Eh, es difícil conseguir, pero en los casos que sea posible para el paciente, recomendémoslo, recordando y estando pendiente que ese paciente lo más probable es que no lo tome como debería, por lo que es difícil hacerlo. El tratamiento para los disacáridos no absorbibles, como es la lactulosa, este tiene el efecto laxante es que incrementa la eliminación de amonio, también ayuda a acidificar el contenido intestinal, aumenta la producción de ácido láctico y acético por la microbiota y reduce la absorción de amonio.
Mucho ojo con la diarrea, mucho ojo con la deshidratación, con el descenso de sodio. Recordemos también que la lactulosa, al no ser absorbible, se mantiene por tubo digestivo. Aunque es muy dulce, no afecta a los pacientes diabéticos porque, como el nombre del medicamento lo dice, no es absorbible. Bueno, en sí la categorización del medicamento lo especifica, no es absorbible. Y también recordemos que tiene un efecto adverso muy marcado y que es molestoso, que son la producción de gases. Produce meteorismo en el paciente y es muy molestoso y poco tolerable por esto. Los antibióticos no absorbibles, como lo mencioné antes, es la rifaximina. Eh, Puede mantenerse un uso prolongado porque no tiene efectos adversos, ayuda a modular la función de la microbiota, reduce la producción de amonio, reduce significativamente la repetición de la encefalopatía, disminuye la mortalidad, actúa contra gram positivos, gran negativos, bacterias aerobias, anaerobias. No tiene que ajustarse cuando hay insuficiencia hepática o insuficiencia renal, a diferencia de muchos otros antibióticos. Bueno, la citis es otra de las complicaciones. Esta no es la más grave ni la más fatal, como era el sangrado digestivo, pero sí es la más frecuente. La citis es la complicación más frecuente en el paciente cirrótico. ¿Impacta el estilo de vida del paciente? Sí, tanto por, por un impacto social como que es la causa que el paciente recurra muchas veces al hospital. Y en los estadios más avanzados, el paciente ya presenta una citis que lo obliga a ir constantemente al hospital para sentencias evacuatorias. Existe un existe un riesgo de infección por la misma citis. Entonces, el paciente ya se ve eh, esto que afecta mucho su estilo de vida. En el paciente con ascitis, existe una vasodilatación sistémica, como mencioné previamente, lo que produce una hipovolemia efectiva. Se trata de activar ciertos mecanismos porque los receptores del callado aórtico y el seno carotidio detectan que existe una disminución de la perfusión y ahí es donde se empieza a activar el sistema antinatriurético a través del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático, la endotelina. De esta manera se produce un aumento de la reabsorción de sodio, lo que lleva a la citis. Y cuando se mantiene esto constantemente, ya se convierte en una citis refractaria. ¿Qué debemos solicitar en un paciente con líquido acítico? Todo paciente que entra al hospital, sea por la causa que sea cirrótico y tenga citis, se hace un estudio de líquido acítico, porque puede haber una infección enmascarada que lo está descompensando y está obligando a que vaya al hospital. Y como ya les mencioné, la peritonitis bacteriana espontánea es la causa más común, por lo cual se hace un estudio de líquido cítico. Se ve el recuento de las células, que si es de predominio de polimorfonucleares, eh, ya es más sugerente de peritonitis bacteriana espontánea. Se estudia la albúmina tanto en suero como en líquido acítico, se ven las proteínas totales. Cuando hay un descenso de albúmina, podemos eh, pensar más en que existe una descompensación por una infección. Eh, También hacemos cultivo para aislar gérmenes y el resto de parámetros que se investigan en líquido acítico. Ahora, en el paciente que se hace la paracentesis diagnóstica, se ve tanto la albúmina, las proteínas totales, el recuento celular. Cuando la albúmina en suero y la albúmina en líquido acítico, la diferencia de esta, es mayor o igual a 1,1, nosotros sospechamos y que sea cirrosis. Si es menor a 1,1, decimos, esto cirrosis no es. Tengamos en nuestra mente que puede haber un GASA mayor o igual a 1,1 eh, que también no sea debido a cirrosis.
Cuando una citis no está infectada, cuando no es refractaria, cuando no hay deterioro de función renal, estamos hablando de una citis no complicada. Es importante ver qué grado de ascitis existe, porque en las ascitis que son leves, grado 1, no requiere hacer intervención nutricional con dieta hiposódica y no requiere diuréticos. Cuando es una ascitis moderada, cuando es grado 2, ya recurrimos a los diuréticos, empezando con espironolactona. La espironolactona es la base. Si no responde, agregamos furosemida. El inicio de la espironolactona es empezamos en 100, vamos aumentando cada 72 horas o máximo una semana cada 100, 100, 100, hasta llegar a 400. La furosemida la vamos a empezar con 40 y también vamos a ir aumentando hasta llegar a 160. Esta es la dosis máxima de cada uno de los diuréticos. Y cuando ya es severa, requiere paracentesis evacuatoria. Recordemos que no, creo que no lo especifiqué. Recordemos que no todo paciente va a requerir paracentesis. Si responde a diuréticos, está muy bien. Cuando hacemos paracentesis, tiene que estar en una superficie totalmente estéril. Evitemos generar una infección en estos pacientes que ya tienen riesgo de infección. La citis refractaria, nos referimos a esta cuando es resistente a diuréticos, es decir, que ya hemos utilizado la escala máxima, la dosis máxima de diuréticos, pero se mantiene la citis. Entonces, hablamos de una ascitis resistente a diuréticos. Y otro caso sería diurético intratable. El diurético que se prescribe da muchos efectos adversos. Entonces, aquí también se vuelve una citis de difícil manejo. Cuando consideramos que los diuréticos producen mucho efecto adverso, cuando hay hiponatremia severa, cuando hay hipercalemia, cuando hay hipocalemia, cuando los calambres del paciente son incapacitantes, él no los tolera, hay que suspender el diurético. Los medicamentos que hay que evitar están los AINES. Los AINES contribuyen a la retención de sodio, a la retención de sodio y a la falla renal aguda. De igual forma, los aminoglucósidos y, y los YECA, los antagonistas de la angiotensina 2, los bloqueantes de los receptores adrenérgicos. Y dentro de los medios de contraste, aquí se hace un parámetro, un paréntesis, porque los medios de contraste no siempre están contraindicados en el paciente cirrótico. Si no tiene falla renal, se puede utilizar sin problema. Si tiene falla renal, pero requiere realmente hacerle un estudio con contraste, valoremos bien qué tanta falla renal existe, si es posible tomar medidas preventivas, hacerlo. La respuesta al tratamiento de los diuréticos se lo mide a través de la pérdida de peso. Si un paciente tiene edema de miembros inferiores, junto con ascitis, debe perder 1 kilo al día. Si no tiene edema de miembros inferiores, esperamos que pierda medio kilo diario. ¿Cuándo se suspende la furosemida? Cuando está produciendo disminución de electrolitos de forma muy severa, es decir, el potasio baja menos de 3 y el sodio baja menos de 125. Ahí suspendemos la furosemida. Cuando suspendemos los antimineralcorticoides, como la espironolactona, cuando recordemos que la espironolactona es ahorradora de potasio, cuando supere su valor normal y llegue más de 5,5 a 6, suspender este diurético. El tratamiento de la citis, lo que les mencionaba previamente, el tratamiento de la citis, atención, tiene que ser sí o sí para paracentesis evacuatoria. Recordar que al paciente con esta citis de atención se lo debe evacuar en su totalidad. No es que se le hace una función y después de 3 días otra función y después otra función, porque lo predispone a infecciones y también vamos a generar que se convierta en una citis tabicada y ahí va a ser más difícil drenarlo. Eh, Recordar también que cuando hay una infección de piel, cuando existe coagulopatía muy severa,
y en embarazos está contraindicado realizar este procedimiento. Y si superamos los 5 litros de, en el drenaje de la citis, hay que reponerlo con albúmina. La dosis es 8 gramos por líquido drenado. Si es que no hacemos esto, se drena más de 5 y no se repone, podemos desencadenar un fallo renal. Las infecciones van de la mano con la citis. Como les mencioné, la más frecuente de las infecciones es la encefalopatía hepática, es la peritonitis bacteriana espontánea, seguida por la infección de vías urinarias. Los pacientes cirróticos son pacientes que ya tienen una predisposición a generar infecciones. Hasta un tercio de los pacientes internados tienen una infección bacteriana, ya sea porque ingresa con la infección o está ingresado por otra causa y adquiere la infección. Las infecciones bacterianas pueden generar complicaciones de la cirrosis, descompensaciones, una falla renal, encefalopatía. eh, También contribuye a que prolongue su internación, aumenta los costos, puede provocar la salida de la lista de espera del trasplante hepático. Se han visto casos en los cuales el paciente está en lista de espera, tiene la posibilidad de recibir el órgano donante y está cursando en ese momento una infección. Entonces, eso contraindica el trasplante y pierde la posibilidad de recibir su nuevo hígado. La peritonitis bacteriana espontánea se la diagnostica a través de un recuento de polimorfonucleares superior a 250 en líquido acítico. También puede existir la bacteriocitis, que el manejo es igual a la peritonitis bacteriana espontánea, con la diferencia de que cuando se hace el estudio del líquido acítico tiene polimorfos nucleares menores a 250. Y en este caso, el cultivo del líquido acítico es positivo, siempre, lo que no sucede con la peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis secundaria, en este caso, pueden existir dos o más gérmenes. Y existen otros parámetros que nos hacen sospechar en que la causa de la infección no es por peritonitis bacteriana espontánea. En estos casos se puede evidenciar una leucocitosis, una falla renal aguda, disminución del sodio, aumento de la bilirrubina y alteración del tiempo de proton. Puede ser asintomática, pero también puede ser sintomática. Si un paciente tiene fiebre y tiene ascitis, hay que funcionar. Si el paciente tiene dolor abdominal, hay que estudiar líquido cítico. Si hay una encefalopatía, estudiar líquido cítico. ¿Y en qué pacientes se hace eso? En los pacientes que están internados y se descompensan, en pacientes que se ingresan por descompensación y en pacientes que consultan a la emergencia por algún motivo que se trate de descompensación en pacientes cirróticos. ¿Cómo se controla la efectividad del tratamiento? Es importante iniciar el tratamiento antibiótico con el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. A las 48 horas de haber iniciado el tratamiento hay que hacer una paracentesis de control y en esta paracentesis se tiene que encontrar un descenso del 25% del recuento de polimorfonucleares. Si no hay respuesta, tenemos que sospechar dos cosas. O existe una peritonitis secundaria o el antibiótico que estamos empleando en ese paciente no es el adecuado. En estos pacientes es importante prevenir la falla renal, como ya lo mencioné. ¿Cómo se lo hace? Suspendemos los diuréticos, suspendemos los betabloqueantes y valoramos la posibilidad de utilizar albúmina. ¿Cómo se realiza la profilaxis antibiótica? Mencionando en sí todas las infecciones posibles en un paciente cirrótico. Si durante la hemorragia digestiva alta es posible iniciar antibióticos, está recomendado utilizar ceftriaxona 1 gramo al día por 7 días. En pacientes con alto riesgo de una descompensación primaria,
Hay que medir líquido cítico, hay que medir la bilirrubina, la función renal, la cantidad de sodio que hay en suero. Y en los pacientes con antecedentes de peritonitis bacteriana espontánea, esto es básico. En esos pacientes hay que utilizar durante toda su vida norfloxacin, 400 miligramos al día. Ahora, ¿en qué debemos basarnos en la elección de un tratamiento empírico? En el tipo de infección. Existen infecciones que tienen peor pronóstico, como son peritonitis bacterianas secundarias, endocarditis bacteriana, neumonías, bacteriemias. También nos enfocamos en el riesgo de infección por bacterias resistentes, donde se adquirió la infección. Tratar de dar una profilaxis antibiótica eh, o, o infecciones recientes por gérmenes resistentes, dar betalactámicos. No, perdón, cuando el paciente ha tomado betalactámicos en los últimos 3 meses. Entonces, en estos casos, nosotros empezamos a sospechar que el paciente no tiene una infección cualquiera, sino que es una infección que se va a complicar más en su manejo, especialmente en los pacientes cirróticos. También se valora la severidad de la infección, se lo hace a través de escalas que se utilizan más en el ingreso de un paciente hospitalizado. Y también nos manejamos mucho en la epidemiología local, como se lo hace en cualquier otra infección de cualquier paciente que está eh, ingresado con una infección, ya sea intrahospitalaria o una infección que la adquirió afuera del hospital. Y en sí es importante en los pacientes cirróticos llevarnos un mensaje en relación a las infecciones. Cuando un paciente se descompensa, pensemos en peritonitis bacteriana espontánea. Hagamos paracentesis. Cuando se descompensó, hicimos paracentesis, vemos que sale un líquido positivo para peritonitis bacteriana espontánea o incluso no sale infección en el líquido así. Pero el paciente está ingresado, volvamos a punzar a las 48 horas, porque en ese líquido puede ya salir la infección o también si ya se inició el tratamiento, porque en la primera función vimos que era una peritonitis bacteriana espontánea, vamos a ir en búsqueda de la disminución de los poliportos nucleares. Utilizar albúmina, disminuir agentes neprotóxicos y recordar siempre si un paciente tuvo una infección, le damos el alta, lo mandamos con profilaxis para volver a tener una infección y más pues si es peritonitis bacteriana espontánea. En los pacientes cirróticos hay que tener siempre en la mente esto, que hay que vacunarlos. El paciente cirrótico tiene que vacunarse, hepatitis A, hepatitis B, la, la vacuna antigripal trivalente anual, que al menos aquí en Ecuador es fácilmente se puede acceder a ella, porque hay campañas para esto, y la vacuna antineumocosa. Y por último, como les mencioné al inicio de esto, las clasificaciones. Eh, no es importante grabarnos al 100% esto, existen en el teléfono aplicaciones que nos ayudan a calcular y en la web podemos hacerlo, tenerlo abierto en la computadora de nuestro consultorio. El pronóstico que nos brinda la calculadora al obtener el puntaje que nos asigna el Childhood. Los parámetros que se valoran aquí es la presencia, la ausencia de ascitis, bueno, el grado de ascitis, la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina y el INR, poder ver, haber sido muy minuciosos para detectar la encefalopatía. Entonces, de acuerdo a esto, nos va a ir dando ciertos puntitos y vamos a poder decirle al paciente, mire, usted tiene cirrosis, pero está bien compensado. O ya existe cierta alteración en su función o se está empezando a descompensar. Y nos va a determinar esto la sobrevida que tiene el paciente al año y a los 2 años. Eh, Generalmente los familiares preguntan, ¿está muy grave mi familiar? ¿Cuánto tiempo tiene de vida?
Entonces, eh, de manera muy religiosa podemos sacar este cálculo, poder hablarle de forma con porcentajes, el tiempo de sobrevida. Y también nos sirve para clasificar al paciente. Esto sirve para el manejo clínico, sirve para tener en cuenta cuándo podemos derivarlo al trasplante, sirve de forma administrativa para jubilación, tiene mucha utilidad. Entonces, en Childhood siempre vamos a saltarnos el paciente cirrótico y el mail. El mail se lo utiliza actualmente para la lista de espera de trasplante cuando hagamos control del paciente cirrótico, más que estarle pidiendo a cada rato las enzimas hepáticas, recordemos esto con la diapositiva anterior. Hay que pedirle bilirrubina, albúmina, hay que pedirle tiempos, hay que pedirle función renal, es para poder obtener el puntaje de estas dos escalas. Eh, el paciente con un MEL menos de 6 eh, tiene poca mortalidad. Un paciente con MEL igual o más de 15 se considera para trasplante hepático. Puntaje mayor de 40, el paciente está muy enfermo y es muy probable que muera pronto. También no lo incluí en esta exposición, pero ahora se habla del MEL sodio, que son los mismos parámetros más sodio. Hay muchos pacientes que hacen hiponatremias severas y esto les permite subir más rápido en la lista de espera de trasplante. Recordemos medicamentos que hay que evitar en los cirróticos, como son los AINES. eh, como lo mencioné previamente, puede desencadenar una insuficiencia renal aguda. El paracetamol se lo puede utilizar. Hay guías que restringen la dosis, determinan el tope máximo de 2 gramos al día. Evitemos la amoxicilina más ácido clavulánico y hierbas chinas, té, productos de Herbalife, todas estas hierbas que la gente quiere meterse porque eh, creen que los va a sanar y se justifican en que son naturales. Recordemos que lo natural también puede producir hepatotoxicidad. Y dentro de lo recomendable está el carvedilol en pacientes que tienen hipertensión y se quiere hacer profilaxis de sangrado varicial. Si un paciente es hipertenso y se quiere lograr un efecto antifibrótico y en ausencia de ascitis, indiquemos losartán. La simvastatina ayuda a disminuir la presión portal y la fibrosis. Y el manejo nutricional, nosotros como médicos quizás no lo tenemos que saber al 100% en un paciente cirrótico, pero también recordemos que los pacientes cirróticos tienen una enfermedad crónica, la cual conlleva muchos costos. Para ellos también es difícil poder acceder a una nutricionista. Y brevemente en este esquema menciona si un paciente cirrótico tiene complicaciones, le vamos a recomendar tener una ingesta suficiente de aporte calórico, eh, tratar las complicaciones y, lograr una alimentación rica con aminoácidos de cadena corta ramificados. Esto se los puede obtener a través de suplementos. Si el paciente puede adquirirlos, sería buenísimo, eh, pero sí demos estas recomendaciones, así sean un poco breves, porque no todo paciente va a acudir a una nutricionista. Pero bueno, dentro de nuestra recomendación también debería ser guiarlo hacia la nutricionista. Si un paciente no tiene complicaciones, pero es obeso, recordarle la importancia de la restricción calórica. No solamente el paciente va a ser cirrótico, el paciente puede ser hipertenso, puede ser diabético y tiene que mantener también el control de sus otras comorbilidades, tener una restricción calórica, igual suplementarse con los aminoácidos, realizar ejercicio moderado para disminuir el peso. Si el paciente no es obeso, tener una ingesta adecuada de 35 a 40 kilocalorías por kilo al día. Debe consumir proteínas, si son de origen vegetal, muchísimo mejor, y suplementarse con aminoácidos. El ejercicio que le vamos a recomendar es caminar un promedio de 5.000 pasos al día.
si es que es posible más, o realizar 3 sesiones de ejercicio a la semana o de 1 hora o todos los días 30 minutos, con una intensidad moderada eh, para lograr una buena conservación del mantenimiento de peso. Y en sí, se resume todo esto en que el mensaje para ustedes es que traten siempre de mantener una buena, un control en lo posible del paciente. Ustedes llevar su escala y saber en qué rango el paciente se encuentra. El paciente cirrótico compensado tiene tanto de Child-Pugh, eh, tiene esto de MEL, tengo controlados sus riesgos, qué cofactores están relacionados con el paciente cirrótico, hacer un screening de carcinoma hepatocelular de forma semestral con ecografía, si pueden ayudarse de la alfa-fetoproteína también, pueden enviar semestralmente la ecografía con la alfa-fetoproteína, hacer un screening de varices esofágicas por medio de endoscopía, evitar que el paciente se desnutra, como les mencioné previamente, el paciente deja de comer, se convierte en un paciente caquéptico, también pues controlar si el paciente es obeso, advertirle sobre el uso de fármacos, que no puede automedicarse y siempre tener una evaluación pre y postoperatoria. Si el paciente tiene alguna complicación y está compensado, puede operarse, o si tiene alguna condición que requiera cirugía, pero está descompensado y no es una cirugía de urgencia, eh, mejor guiarlo a que no pueda operarse si es que está descompensado. Si un paciente está compensado, el cirujano lo valora, puede operarse, adelante, que se opere. Pero bueno, recuerden que esta enfermedad es multidisciplinaria. Es importante que trabajen muchas especialidades, entre ellos está el nutricionista, el médico gastroenterólogo o hepatólogo, el cirujano, el imagenólogo, el psicólogo. Entonces, hagamos nuestro aporte como gastroenterólogos, como médicos generales, si tenemos el control de los pacientes cirróticos, poder hacerlos bien, tenerlos bien controlados y poder explicarles de qué se trata esta enfermedad. Espero poder haber llegado con un mensaje claro a ustedes. Si queda alguna duda, pues estoy abierta a preguntas. Y si no, gracias por su asistencia.